una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor, hermanos. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria. Hosana al Hijo de David, hermanos. Y hoy precisamente, hermanos, vamos a ver este tema. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Pueden tomar su asiento, por favor, mis hermanos? Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Déjenme paso esto tal vez para acá. ¿Ya está grabando, amor? Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, hermanos, precisamente en esta historia donde Jesús hace su entrada triunfal, hermanos, a Jerusalén, hermanos. Y no es que Él, hermanos, esté como buscando gloria de los hombres, hermanos. No, hermanos. Sin embargo, hermanos, Dios nos permitió encontrar esta historia y que esta historia quedara primeramente registrada, hermanos, para que nosotros comprendiésemos, hermanos, la autoridad de Cristo, la autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, déjenme ponerle aquí el título de este mensaje y es precisamente ese, la autoridad de nuestro Señor Jesús. ¿Alcanza a ver eso, hermanos? Allá mi hermana Cintia, mi hermano Fox, ¿sí se alcanza a ver? Sí. ¿Eh? Gracias. Ahí está. Mi Horacio, mi hermano Horacio, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? A ver, déjenlo, pongo en otro colorcito, a ver si por ahí se alcanza a ver. A ver, hermanos, vamos a ver en qué color nos queda. ¿Ya se ve mejor, hermanos? Más, ¿no? Nos vamos a esforzar, hermanos. La autoridad de Jesús, hermanos. Ese es el título de hoy, hermanos. La autoridad de Jesús. Y esto, hermanos, tiene que ver directamente, hermanos, con quién nos ha dado la salvación. La autoridad de Jesús, hermanos, representa un punto fundamental para nuestra fe. Porque ha sido, hermanos, no cualquiera el que vino, hermanos, a darnos salvación. Ha sido una persona que tiene autoridad, hermanos. ¿Sí? Ese, hermanos, es el punto, hermanos. Jesús tiene autoridad. Cuando decimos autoridad, hermanos, nos referimos a que le ha sido dado el poder, hermanos, de hacer algo. Él tiene el derecho de hacer algo. Cuando decimos autoridad, hermanos, quiere decir que hay un poder que le respalda, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y esto es importante, hermanos. Esta autoridad, hermanos, que ostenta nuestro Señor Jesucristo,
fue dada por Dios, hermanos. Y es lo que vamos a ver en este tema. La autoridad de nuestro Señor Jesús fue dada por Dios. Porque Dios siendo soberano, Dios siendo rey, hermanos, Él levanta y quita reyes. Pone y quita, hermanos. No hay quien tenga autoridad sino de parte de Dios, hermanos. Y este es un punto importante. La autoridad que Dios le ha dado al ser humano, hermanos, también, hermanos, está en esta misma situación. Si Dios te la da, gloria a Dios, porque Él es el que da la autoridad. Pero si Dios te la quita también, gloria a Dios, porque Él, hermanos, es soberano sobre todas las cosas. Pero este punto, hermanos, para nuestra fe es importante. Hay una autoridad, hermanos, que Jesús ejerció en esta tierra para demostrarnos, hermanos, que Él es el Cristo. Y para demostrarnos, hermanos, que la salvación que Él vino a traernos está respaldada, hermanos, por el poder del cielo. Está respaldada, hermanos, por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo, hermanos. Vamos a ir al capítulo 21, precisamente, hermanos, donde Jesús viene entrando a Jerusalén. Viene montado en un burrito, hermanos, para cumplir una profecía que viene del profeta Zacarías, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, vamos al versículo 7. Mateo 21, 7. Ajá. Mateo 21, 7, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo dice, hermanos? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén, hermanos. ¿Estamos bien aquí, hermanos? Amén. Bien, hermanos. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, hermanos. Pero vemos aquí, hermanos, esta expresión, Hosana al Hijo de David. A ver, hermanos, si ahí se ve en azul. Ajá. ¿Sí, hermanos? ¿Se alcanza a ver, hermanos? Sí. ¿Sí? Esta expresión, Hosana, hermanos, es una expresión para pedir una cosa en especial, hermanos. La gente que decía Hosana, hermanos, estaba diciendo salvación, salvación, salve. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando una persona dice salvación, está diciendo, hermanos, o está reconociendo que a la persona a la que se le dice, hermanos, es el Salvador. Está diciendo, Él es el que nos puede salvar. Él es el que trae la salvación. Y entonces, hermanos, no por nada, hermanos, la gente empezó a decir esto. La gente sabía de nuestro Señor Jesús. Ya habían pasado, hermanos, 3 años de que el Señor había iniciado su ministerio. Y había hecho grandes milagros, grandes prodigios, grandes sanidades. Había expulsado demonios. Y la palabra que Él hablaba, hermanos, era una palabra, hermanos, que llevaba el corazón del hombre a voltear al ser supremo, hermanos, a voltear a Dios. Jesús estaba haciendo, hermanos, su oficio de profeta. Él estaba reconciliando al hombre para con Dios. Él estaba volviendo el corazón de los hombres para volver a Dios. Y cuando Él entra, hermanos, en Jerusalén, en una procesión donde iba a pasar el Cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado,
Jesús entró primero que esa peregrinación, hermanos. El verdadero Cordero de Dios estaba entrando, hermanos, para dar anuncio de que Él traía la salvación, de que Él traía el perdón de los pecados. Y la gente empezó a decir así: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Él es el Salvador, Él es el que trae la salvación, Él es el que tiene la autoridad para hacerlo, hermanos. ¿Se va entendiendo la palabra, hermanos? Esta expresión, hermanos, es muy valiosa, porque nos enseña, hermanos, quién es Jesús. Y por consiguiente, qué autoridad tiene, hermanos. Hosana, el que nos puede salvar. Aquel, hermanos, en quien no hay pecado. Aquel, hermanos, que no está sujeto a Satanás. Aquel, hermanos, que nunca se ha equivocado. Aquel que siempre ha estado en agrado a Dios. Él tiene toda la autoridad, hermanos, para darnos salvación. Y la gente estaba diciendo: Hosana, Hosana, hermanos. Y era tanto el clamor de la gente, hermanos, que cuando Él entra a la ciudad, dice aquí la palabra, que toda la ciudad se conmovió, hermanos. Toda la ciudad se conmovió. Imagínense esta escena, hermanos. Jesús viene cabalgando en ese asnito, hermanos. Y la gente estaba emocionada y se oía el grito: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene. Imagínenselo, hermanos. Las calles llenas de gente, hermanos. Un ambiente festivo porque se iba a celebrar la Pascua y la gente se oía clamando: Hosana, Hosana, hermanos. Y Él entra, hermanos. Era conocido por la gente. La gente lo identificaba bien. Y entonces se conmueven, hermanos. Aunque la gente realmente no lo entendía, hermanos. Aunque la gente no tenía claridad de quién era Él, hermanos. La gente se emocionó. La gente, hermanos, estaba exaltada. Y estaban clamando algo, hermanos, que Dios había preparado, hermanos, desde mucho tiempo atrás. Hosana al Hijo de David. Hermanos, acompáñenme por favor al profeta Samuel, hermanos. Vamos al segundo libro de Samuel, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, mis hermanos, capítulo 7. ¿Vamos bien, hermanos? Voy a tratar de apurarme, no quiero que se me duerman. Quiero que podamos estar atentos a la palabra, mis hermanos, porque esto es importante. Segundo libro de Samuel, hermanos, capítulo 7. ¿Sí? Vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, el versículo 12. Desde ahí vamos a leer, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, hermanos. Versículo 12. Dice la palabra de Dios así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces le voy a anotar aquí esta cita, hermanos. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel 7, los versículos 12 y 13. Está hablándole Dios a David para decirle: David, cuando tú te mueras, cuando tú ya hayas partido, cuando ya hayas sido enterrado, cuando te hayas reunido con tus ancestros, entonces yo levantaré a uno que es de tu linaje. Y esa persona saldrá de tus entrañas, o sea, sí será tu descendiente, sí será de tu linaje, sí será de tu familia, y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está hablando, hermanos, de un hijo de David, un descendiente de David. Que tendrá un reino eterno, hermanos. Amén. Amén. Y vean, hermanos, pasó el tiempo, pasaron unos siglos, y vámonos al profeta Isaías, hermanos, más adelante, mucho más adelante. Vean lo que dice, hermanos, el profeta Isaías en el capítulo 9, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Isaías 9. Vamos a leer los versículos 6 y 7, hermanos. A Isaías, hermanos, se le da, hermanos, la gracia de hablar mucho acerca del Mesías, hablar mucho acerca del Cristo. Isaías 9, 6, hermanos. Vamos a ir al 6. 6 y 7 vamos a leer. Está anunciando, hermanos, el nacimiento del Salvador. La verdadera Navidad, hermanos. Amén. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero vean lo que dice el versículo 7, hermanos. Lo dilatado, es decir, lo ancho, la duración, hermanos, de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino de este niño que nació, hermanos, no tiene límite. Sobre el trono de David, su padre, hermanos, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Pero vea lo que dice la parte final, hermanos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué significa el celo de Jehová hará esto, hermanos? O sea, Dios se propuso en su corazón, hermanos, que ese niño que había sido anunciado, sí será rey. Será rey para siempre. Y su trono, hermanos, nunca se va a mover. Su trono es un trono, hermanos, eterno. No tiene límite. En ese reino hay paz, hay justicia, hay juicio. Y nada puede conmover ese reino. Es un reino inamovible, hermanos. Y Dios, hermanos, por decirlo en buen mexicano, se empeñó en que esto sea así. Dios se propuso hacer esto, hermanos. Y eso es lo que va a suceder. Y no hay nada que pueda estorbarlo. Y no hay nada, hermanos, que pueda, hermanos, interponerse. Dios le ha dado el reino a ese hijo de David. Le voy a poner la cita aquí abajo, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Isaías 9, 6 y 7. Otra vez, hermanos, es un reino eterno. Y Dios lo hará, hermanos. Con eso, hermanos, tenemos la garantía, hermanos, de que esto va a suceder. Cuando Dios ya se propuso eso en su corazón, hermanos, hay algo que va a suceder. Dios dará ese reino eterno, hermanos, a ese niño que está siendo anunciado para nacer. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Entonces, hermanos, vean, hermanos, cómo el Evangelio de Mateo, hermanos, nos narra que a Jesús, hermanos, se le dice Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es un clamor, hermanos, porque ahí hay discípulos, hay personas que creen que Él es ese descendiente de David. Hay personas que creen que Él es ese niño anunciado, hermanos. Hay personas que creen
que Él es el que tiene la autoridad para salvar, el poder para salvar. Y hermanos, no se equivocaron. Algunos, y tal vez la mayoría, no lo tenían claro. Y tal vez por emoción lo dijeron. Pero hermanos, esto se cumplió. Jesús es el hijo de David. Jesús es descendiente del rey David. Como Dios se lo había prometido a David, de su descendencia, de sus propias entrañas, saldría uno, hermanos, que Dios tomaría para sentarlo para siempre en el trono. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Y hermanos, quiero que vea esto, hermanos. Vamos al Evangelio de Marcos, hermanos, por favor. Evangelio de Marcos está ahí despuesito del de Mateo, hermanos. Capítulo 11, por favor. Vean lo que dice el versículo 15, hermanos. Marcos 11, 15. Se lo voy a poner acá, hermanos. ¿Ahí ve la cita, hermanos? ¿Se ve? ¿Oli, se ve? ¿Sí se ve? Gloria a Dios. Marcos 11, del 15 al 19. Dice así, hermanos. Después de que Jesús entró triunfalmente a la ciudad, hermanos, al siguiente día, hermanos, pasó algo en el templo. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando algún utensilio, hermanos. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, hermanos. ¿Dónde está eso, hermanos? En Isaías 56, 7 y Jeremías 7:11, hermanos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lo que hace el Señor, hermanos, después de que llegó triunfal a Jerusalén, es limpiar su casa. Limpiar su casa, hermanos. Ese lugar, hermanos, el templo, hermanos. Híjole, esto de dibujar no me sale, hermanos. Ya perdí tanta práctica que dibujaba chido. Había un atrio, hermanos, en el templo, que es un patio grande. Y después, hermanos, había lo que se conoce como el santuario. En el santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo, hermanos. Esto es igual al modelo del tabernáculo, hermanos. El tabernáculo era una tienda móvil, hermanos, que se armaba, y cuando se movía el pueblo, se movía también todo. Lo cargaban y todo, hermanos. Lo desarmaban y lo cargaban y órale, se lo llevaban. Y donde se establecían, lo volvían a armar. Pero el templo, hermanos, ya era una construcción fija, pero estaba con el mismo modelo. Lo estamos viendo como desde arriba, hermanos. Imagínense que hay un dron aquí y estamos viendo el templo, ¿no? Entonces, hermanos, el templo estaba situado, hermanos, en el punto, pues, estratégico de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, hermanos, medio mundo entraba y salía por el templo porque era fácil, hermanos, atravesar aquí y salir por acá, y rápido le avanzabas en tu camino. Y así, hermanos, entraban y salían como Juan por su casa, dice el dicho. Y llevaban cosas, cargando cosas, pasaban esto, metían mercancía. O sea, ya era un mercado esto, hermanos. No era la casa de Dios, hermanos. O sea, sí era la casa de Dios, pero no la tenían como la casa de Dios. Y Jesús llega entonces, hermanos, al siguiente día de que entró a la ciudad, y llega
y órale, tira las mesas, las voltea, hermanos, y empieza a sacarlos. Y la gente que empezaba a pasar, así con sus carritos o con lo que llevaban, Jesús se los impedía, hermanos. ¿Por qué? Porque su casa, hermanos, es casa de oración para todas las naciones. Y hermanos, en toda la historia bíblica, hermanos, el templo o el tabernáculo, hermanos, es el lugar donde Dios habita, hermanos. Aquí en el lugar santísimo, hermanos, es donde Dios, hermanos, manifestaba su presencia. Es ahí, hermanos, donde Dios se encontraba con el hombre. ¿Y por qué, hermanos, contar esta parte, este pasaje? ¿Qué tiene que ver, hermanos, con lo otro? Hermanos, esta casa, hermanos, donde se traía un sacrificio hacia acá, hasta adentro, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, hermanos, con la sangre, hermanos, del cordero que se sacrificaba para el perdón del pecado, hermanos. Esa casa, hermanos, no estaba lista para recibir salvación. Esa casa no estaba preparada, hermanos, para esto. Y por eso Jesús, hermanos, tiene que preparar la casa. Tiene, hermanos, que hacer los arreglos adecuados para que en esa casa, hermanos, verdaderamente ocurra el perdón. Pero no ocurrió, hermanos, meramente como lo hacían en la ceremonia, que traían el sacrificio, hermanos, la sangre, entraba el sumo sacerdote, la ponía ahí y ya. No, hermanos. ¿Qué sucedió? Que Cristo, hermanos, fue a la cruz en ese monte, en el monte Gólgota, en el monte Calvario, fuera de la ciudad, como también lo dicen las Escrituras. Pero cuando Él consumó, hermanos, toda la obra, Juan 19:30, dice, hermanos, la palabra de Dios, que el velo, hermanos, que estaba aquí, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hermanos, se rasgó, dando a entender, hermanos, que ahora había acceso a la presencia de Dios. Había, hermanos, entrada. Jesús había cumplido con sus oficios y nos daba un camino, hermanos, de vuelta a Dios. Ya no había una pared intermedia de separación. Ya no había algo que impidiera que el hombre se pudiera acercar a Dios. Porque la sangre de Jesús, hermanos, derramada en esa cruz, es la sangre del verdadero Cordero, hermanos, que nos permite el perdón, que nos permite, hermanos, la salvación, hermanos. Esta es la autoridad de Jesús, que cuando su sangre fue derramada, hermanos, este velo se rasgó. Imagínense aquí una cortina, hermanos, era gruesa. La Biblia nos da detalles de cómo la hicieron, hermanos. Era una cortina gruesa y se rompió, hermanos, de arriba abajo. Y el Señor nos dio acceso a la presencia, hermanos, de Dios. Esa es la autoridad de Jesús. Ahí se está aplicando su autoridad. Cuando su sangre fue derramada aquí, hermanos, Él efectuó una verdadera salvación, hermanos. Ya no era una ceremonia, ya no era un símbolo, ahora era la de veras, hermanos. La sangre que Él derramó, hermanos, verdaderamente nos purifica, verdaderamente nos libra del pecado, hermanos. Ya no hay nada, hermanos, que pagar, porque la deuda toda, hermanos, está pagada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bien. Jesús, hermanos, es este hijo de David que tiene un reino eterno, el cual Dios, hermanos, el Dios eterno, el Dios soberano, se ha propuesto establecer. Sí o sí, hermanos. Sí o sí, hermanos. Ese reino no se va a mover. Ese reino no va a acabar. Ese reino, hermanos, nunca se va a mover. Verdaderamente hay un reino, hermanos, eterno.
Y Jesús es el rey de ese reino. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Vamos a ir a otro pasaje, hermanos, para ir cerrando esto. Vayamos, hermanos, al Salmo 118, por favor, hermanos. Salmo 118, hermanos, vamos a ir desde el capítulo, desde el versículo 22, hermanos, al 26. Salmo 118, del 22 al 26, hermanos. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Amén. Vamos a esperar que todos nuestros hermanos lo tengan. Amén. Bien, hermanos. ¿Ya ustedes ya están cansados de los años? No. Amén. Amén. Salmo 118 del 22 al 26. El salmista, hermanos, está diciendo lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, hermanos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Amén. Ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Ve, hermanos? Ese salmo se cumplió, hermanos, en Jesús. Aquel que fue desechado, hermanos, se convierte en la piedra principal del ángulo. Aquel, hermanos, que los que estaban encargados del pueblo, de enseñar al pueblo, hermanos, lo tacharon, hermanos, de un blasfemo, lo tacharon de un falso profeta, lo tacharon de que demonio tenía. Hermanos, tantas cosas dijeron de Jesús, tanto, hermanos, lo hicieron quebrantar y afligir, hermanos, que creyeron, hermanos, que verdaderamente habían acabado con él. Pero tengo una noticia: esa piedra que ellos desecharon, hermanos, viene a ser la piedra principal, la piedra angular, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué el salmista usa ese lenguaje? Mire, en una construcción, creo que ya habíamos explicado esto aquí, hermanos. Esto es un portal, hermanos. Ajá. Un portal. No necesariamente el de Belén. Pero es un portal, hermanos. Es una construcción que está en curva, hermanos. Ajá. Para que esta construcción se sostenga, hermanos, todo tiene que ver con la piedra angular. Sin esta piedra que está aquí, hermanos, en el centro, esta construcción no tiene fuerza y se derrumba. Sin esta piedra de aquí, hermanos, no es posible hacer esta construcción, esta curva. Hermanos, las leyes de la física, hermanos, funcionan solo si esta piedra está puesta. Es un lenguaje figurado con el que el salmista nos está diciendo: todo lo que hay, todo lo que existe, se sostiene porque Jesús es la piedra angular. Él sostiene todo. Sin Él nada de lo que hay es. Sin Él nada puede existir, hermanos. ¿Y sabe dónde dice la Biblia eso literalmente? Hebreos 1:3, hermanos. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Hebreos 1:3.
Todo está sostenido. 1:3. Todo está sostenido con la palabra de su poder, hermano. Lo leo, pero es en otra versión. A ver, hermano, vamos a leer las versiones. Hebreos 1:3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Amén. ¿Qué versión es esa, Mari? Es la traducción en lenguaje actual. Bueno, la TLA dice que el Hijo de Dios, Cristo, la piedra principal, la piedra angular, dice que hace que todo el universo exista. Ajá. Porque por medio de creó el universo y lo hizo dueño de todo. El 3, Mari. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Ahí está. Con su poder hace que todo el universo siga existiendo. Él es la piedra angular. Amén. El que sostiene todo con la palabra de su poder. ¿Quién tiene otra versión, hermanos? Reina Valera. Reina Valera, Horacio, por favor. Amén. Dice, ¿del cual? ¿Del 3? Sí. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Él tiene esa palabra, una palabra de poder que sostiene todas las cosas, que hace que el universo exista, hermanos. El Salmo 118, hermanos, siglos atrás ya decía que Jesús, hermanos, es el que hace que funcione todo. Amén. Esa es la autoridad de Jesús, hermanos. No sé si alcanzamos a dimensionar eso, hermanos. Jesús hace que funcione todo, hermanos. Que hoy haya salido el sol, que hoy podamos ver estrellas en el cielo, que hoy haya nubes, que hoy la tierra esté girando, que hoy haya agua, hermanos, que hoy, hermanos, haya oxígeno, aire que respirar, que hoy nuestros corazones estén latiendo. Jesús está sosteniendo todo, hermanos, porque Él es la piedra angular. La desecharon. Los religiosos de su tiempo la desecharon. Sí, hermanos. Pero Él, hermanos, sostiene todo. Sostiene todo. Y por eso dice el Salmo, hermanos. El Salmo que estamos leyendo, el 118. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego dice Hosana, hermanos, en otras palabras. Dice, oh Jehová, sálvanos. Amén. 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 Oh Jehová, sálvanos, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que tiene el poder y la autoridad de Dios para cumplir esta salvación, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. ¿Ya se le hizo pesado? No. ¿Ya se aburrió de mi voz? No. No, gloria a Dios, hermanos. Pero ya vamos a terminar, hermanos. Jesús, hermanos. Jesús, hermanos. Efectúa esta salvación tan grande, hermanos, en la cruz del Calvario. Es sepultado de acuerdo a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y al tercer día, hermanos, se levantó, hermanos, de entre los muertos. Vamos, por favor, hermanos, para finalizar. Al Evangelio de Mateo, hermanos, otra vez. Al Evangelio de Mateo, hermanos. Pero ahora, hermanos, al capítulo 28. Y alguien que me lea el versículo 18, hermanos, por favor. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo.
Amén. Gloria a Dios. Hay hermanos, alguien que tenga otra versión. Esa es versión TLA, ¿verdad? Sí. TLA. Dios me ha dado el poder de gobernar todo el universo, ¿no? Todo el universo. Amén. ¿Quién me puede leer otra versión? Para que vean, hermanos, comparemos estas versiones y vean, hermanos, cuál es la autoridad de Jesús. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, hermanos. Porque Jesús, hermanos, consumó toda esta obra, pagó toda esa deuda, quitó la ira de Dios, hermanos. Jesús tiene toda autoridad, hermanos, toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Se entiende la palabra, hermanos? ¿Nos hace sentido la palabra, hermanos? A mí lo que más me preocupa, hermanos, es que la palabra nos haga sentido. La gente gritaba: Hosana, sálvanos. La gente gritaba: Hosana al hijo de David. Hermanos, Jesús es el hijo de David. Amén. Jesús, hermanos, es la piedra angular. Aunque la desecharon y la llevaron a esta cruz a clavarla, aunque la menospreciaron, pero Él es el que nos ha dado salvación, hermanos. Jesús, hermanos, tiene la autoridad para hacer que todo funcione, para sostener el universo, para sostener nuestras vidas. Él tiene potestad, como leímos ahorita. ¿En dónde, hermanos? En los cielos y en la tierra, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Pero yo quiero, hermanos, que usted se quede con esto. Hoy, hermanos, nos preocupamos por muchas cosas. Nos preocupamos, hermanos, por todo tipo de cosas. Por cosas que tienen importancia y por cosas que no valen la pena. Hoy nos preocupamos por tantas cosas, hermanos. Pero ¿quién es el que sostiene todo, hermanos? Nuestro Señor Jesús, el Cristo. No hay nada, hermanos, que se escape a su poder. No hay nada, hermanos, donde Jesús no tenga autoridad. No hay lugar en este universo, hermanos, donde Jesús no sea rey. Donde Jesús, hermanos, no tenga autoridad y poder. No hay nada, hermanos. No hay ninguna situación, hermanos, que escape a su control. Todas las situaciones, hermanos, que nos suceden, que nosotros consideramos o buenas, todas están bajo la autoridad de Jesús, hermanos. Todas. Si consideramos que nos está yendo mal, que tenemos una mala racha, que estamos teniendo problemas, que ya no sabemos cómo hacer, hermanos, todas esas situaciones están bajo la autoridad de Jesús. Si nos está yendo bien, si todo va marchando genial, si estamos recibiendo cosas buenas, hermanos, todo está bajo la autoridad de Jesús. Si nos sentimos perdidos y como que no encontramos sabor en esta vida, como que no me hallo, hermanos, todo está bajo la autoridad de Jesús. Si tengo una enfermedad, si siento que no la voy a librar, si siento que cada día puedo menos, hermanos, todo está bajo la autoridad. No hay nada, hermanos, que escape a su autoridad. El poder de Jesús, hermanos, está por encima de todo. Por encima de todo, hermanos. Y la salvación, hermanos, lo que más nos debe de importar, esto sí es algo que nos debe de importar, hermanos. La salvación que Dios nos ha dado, hermanos, toda fue bajo la autoridad de Jesús. El derecho que Dios le dio, el propósito que Dios se fijó, hermanos. Él es con un reino eterno. Él es ese rey, hermanos, que Dios sentará en ese trono para siempre, hermanos. No hay nada, hermanos, que pueda sostenerse sin Jesús. Por eso Jesús en Juan 15 le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Y Jesús, hermanos, en su sabiduría, hermanos, espirituales con cosas
comunes, con cosas cotidianas, con cosas naturales. Les dice, yo soy la vid, ese árbol, hermanos, de uva, la vid. Y ustedes son las ramas que están ahí, pegadas al tronco. Si ustedes son ramas que se separan de ese tronco, son ramas que se secan, son ramas que se mueren. Separados de mí, nada pueden hacer, porque todo está en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy la invitación, hermanos, es que podamos confiar y descansar, hermanos, en que Jesús, hermanos, tiene todo bajo control. Hoy, hermanos, el llamado es para que nosotros, hermanos, nos quitemos, hermanos, de estas ideas que a veces nos agobian, de esas presiones que encontramos en la calle, de eso que nos dice a veces hasta nuestra propia familia. Hermanos, descansemos de eso, hermanos, y pongamos nuestra fe solo en Jesús. Hagamos a un lado, hermanos, esas preocupaciones y podamos confiar en lo que Jesús está obrando, hermanos. ¿Qué va a venir, hermanos? Yo no le puedo decir lo que va a ocurrir mañana, pero sí ahí le puedo decir algo, hermanos. Lo que ocurra mañana va a estar bajo la autoridad de Jesús. Y no hay nada, hermanos, que el Evangelio no pueda resolver. No hay nada, hermanos, de verdad, que esté fuera de las manos del Señor. No, hermanos. La Biblia nos dice en 1 de Corintios 10:13, que no viene a nosotros algo, una prueba, que no podamos soportar. Porque Dios nos da juntamente con la prueba la salida, hermanos. En su fidelidad Dios nos da la manera de salir. El tema es que confiemos en que Jesús tiene autoridad. ¿Les parece bien si oramos? Amén. Amén. Vamos a orar entonces, amados hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Reconocemos el señorío de Jesús. Reconocemos, Señor, que tú lo preparaste, Señor, con ese cuerpo para que viniera a este mundo, Señor, para que todo el peso de tu ira cayera sobre él. Te damos gracias, Señor, porque tú preparaste, Señor, esta salvación tan grande y la efectuaste, Señor, cuando él fue clavado en esa cruz, cuando los látigos cayeron sobre su espalda, cuando cada uno de esos insultos, Señor, lo vituperaban, cuando los golpes, Señor, afligían su rostro, cuando le clavaron esa lanza, cuando lo coronaron con espinas, cuando lo exhibieron, lo humillaron, en todo, Señor, tú lo preparaste para que la sangre derramada, que la ofensa tan grande que se hizo de él, para que al cargarle todo el pecado de nosotros, nuestra rebelión, nosotros fuéramos salvos. Él es la piedra angular y sin nada podemos hacer algo. Si Él no está con nosotros, no podemos. Y te agradecemos, Señor, porque tú edificas nuestras vidas, nuestras familias, todo este mundo, todo este universo, Señor, bajo la autoridad de Jesús. Él lo sostiene, Él lo hace funcionar. Padre, permítenos aferrarnos a Cristo cada día de nuestras vidas. Permítenos ver que todo está bajo su control, todo está bajo su autoridad, bajo su señorío. Ayúdanos a ver que Él es el Hijo de David, el que venía a salvarnos. Ayúdanos a ver que Él es el Rey eterno y su trono no tendrá fin. Que nuestra confianza esté, Señor, en nada más. No nos agobien. Unidos a ti, como las ramas de la vid. Señor, reciben su fuerza, reciben los nutrientes porque están unidas al tronco. Así ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas estén unidas a Cristo.
y entonces podamos dar fruto. Padre, permítenos confiar cada día con nuestro corazón completamente en que Jesús nos ha dado una eterna salvación, en que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en que Jesús siempre nos da una salida en medio de toda dificultad. Padre, que podamos afinar nuestras vidas bajo tu dirección, que alineemos todo en nosotros a tu voluntad. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios.